Estamos dando inicio a la presentación de un nuevo tomo de la colección Tesis de Historia que la Asociación Uruguaya de Historiadores ha empezado a editar, con las dificultades de lo que son los medios económicos, todo lo demás, pero si ustedes pudieron apreciarlo realmente como objeto y después cuando lo lean como contenido, realmente quedó muy bien. Nos acompaña para la presentación de este libro Alejandro Morea. Alejandro Morea es profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Supe conocerlo hace unos años y digamos, y me alegra mucho verlo ahora en esta nueva posición. Es investigador del CONICET y también es docente de la maestría de Historia Pública de la Universidad Nacional de Quilmes. Es uno de los docentes que está dando este taller que forma parte de las cuartas jornadas de Audi. Entonces, ¿qué podemos señalar sobre digamos, sobre la participación de Audi en esta edición? Bueno, algunos elementos, pocos, del acta del jurado. Un jurado integrado por Alex Borucki, por Inés Cuadro y por Rodolfo Porrini, examinando las distintas tesis presentadas, destacaban en el caso del trabajo de Pablo no solamente la escritura y la amplitud de fuentes contrastadas, sino también la solvencia metodológica, la indagatoria de los estados de la cuestión, el profundo análisis teórico de un periodo que está, digamos, focalizando una transición también compleja, y aquí ya me alejo, pero para no seguir leyendo, una transición realmente compleja, con muchas aristas, con muchos actores que concretamente en este trabajo se van analizando. Dije, no voy a hacer un análisis del libro, pero sí tendría que señalar que fui la directora de tesis de Pablo y que a lo largo de los años que llevó la realización de la investigación y la construcción de la tesis, realmente digamos, puedo decir que fueron surgiendo temas nuevos que se fueron analizando, que la estructura de la tesis fue cobrando forma, y esta mirada de 3 décadas, en definitiva, es digamos, un elemento muy relevante a la hora de analizar un periodo que siempre quedaba en la década del 10 y después arrancaba como en el 25 y en medio no pasaba mucho. Y sobre todo también trabajar en el marco de esta nueva historia política los lugares no solamente como lugares físicos, sino también como lugares simbólicos. Y abordando uno de los elementos que, como dicen algunos autores, que había llegado para quedarse, que era la movilización política y la activación política que atravesó toda la sociedad. Pero yo dije que me iba a presentar el libro. Para presentarlo tenemos entonces a Alejandro Morea, a quien le cedo la palabra. Para mí la verdad que es muy gratificante estar acá. En algún punto cuando Pablo me consultó si quería ser parte, me sorprendí, no porque no quisiera ser parte de un comentario de su libro, en realidad me sorprendí que haya pensado en mí, digo, más allá de la visita. Así que desde ese lado, nada, primero gracias. Y también, bueno, a Audi, ¿no? Que todo lo que venimos haciendo en estos días, la verdad que viene saliendo, al menos desde mi punto de vista, muy bien, y espero que esto no lo arruine, ¿no? Lo que voy a decir no lo arruine. Recién pensaba, no lo había pensado hasta que Ana empezó a hablar, hasta qué punto uno conoce a un autor, en este caso, o un historiador, porque creo que con Pablo nos conocimos en Mar del Plata,
y no estoy seguro si fueron las jornadas del 2013. 2013. Las de 2013. Coincidí en el 2016. Pero... Claro, sí, pero me acordaba como de la primera. Y en esto que decía Ana, de que los temas que se fueron ampliando, se fueron abriendo, o cómo la tesis fue cambiando. Mi primera reacción con respecto al libro en realidad fue de sorpresa por el contenido. Una sorpresa en el buen sentido, porque yo conocía algún trabajo de Pablo sobre milicias. Esa primera impresión para mí era Pablo trabajaba en milicias, 2013. Después como que le seguí el rastro a través de un artículo sobre realistas, ¿no? Entonces todas las otras dimensiones que van apareciendo en el libro para mí resultan novedosas. O sea, en cuestiones que yo no pensé que iban a discurrir por ahí, o que la tesis iba a ir discurrir por ahí, y en ese sentido tampoco sabía hasta qué punto o qué me podía llegar a encontrar en el libro. La verdad que es cierto que la tesis, o imagino que la tesis, porque en realidad yo estoy leyendo el libro, una de las preguntas que sí tenía anotadas era hasta qué punto el libro era el reflejo de la tesis, ¿no? Que es una cosa bastante habitual. Si bien entiendo que es el premio a la publicación, es la publicación de la tesis, muchas veces esos premios, o en función de los contratos que se establecen con las editoriales, pueden cambiar, ¿no? Digo, la extensión, las tesis a veces tienen extensiones variables, entonces, no sé, se acuerda con la editorial que no sé, la extensión del máximo pueden ser, no sé, 250 páginas. En tu caso supera ampliamente esa extensión, entonces a veces eso condiciona después la reescritura. Pero bueno, más allá de esto, que era algo como para que sobre todo para que contaras, teniendo en cuenta que no todo el mundo acá hace una tesis, o no todo el mundo, los que está acá, están haciendo la tesis y la terminaron, y eso a veces es una experiencia valiosa para reponer. A mí, yo lo que había pensado era una serie de cosas sobre el contenido y sobre el libro. Me toca un poco reponer, ¿no? El contenido del mismo, porque no todos seguramente no lo leyeron. Está ahí en la mesa de adelante para que lo puedan llevar. Y el libro tiene esa periodización que son de 3 décadas, pero va desarrollando una serie de problemas que se van enganchando entre sí y que están bien trabajados por él y que se van, si bien están como enganchados a lo largo de los 5 capítulos, a su vez cada capítulo tiene una especificidad. Entonces ahí aparecen las milicias, o qué pasa con las milicias en Montevideo en ese periodo que va desde fines del siglo XVIII hasta 1830. Aparece la cuestión de los sectores populares en un espacio muy particular, que es como una ciudad amurallada que tiene esa particularidad en relación a otras experiencias de estudios de la plebe en otros espacios americanos, digo, que son espacios abiertos. Aparece la cuestión en algún punto de los liderazgos, ¿no? De quiénes mandan, por qué mandan, qué pasa con esos sectores que están acostumbrados a conducir a los cuerpos políticos que son las ciudades ante la marea revolucionaria, ante la crisis de la monarquía española, o sea, cómo se trastoca ese orden, y con la particularidad también que tiene, me parece, en algún punto, Montevideo, la banda oriental, digo, de esta experiencia muy tensionada, ¿no? Entre el Río de la Plata, entre la otra banda del Río de la Plata, o sea, entre Buenos Aires, entre Portugal, y la propia experiencia, ¿no? De acá entre distintos sectores de los revolucionarios, ¿no? El sector más moderado, el sector más radical, y esa periodización también, como que esa periodización que esconde otras periodizaciones. Para alguien como yo, que es argentino y que, a pesar de que solemos decir que tratamos de pensar estos procesos por fuera de los marcos nacionales, la verdad que a veces uno se pregunta hasta qué punto lo logramos. Entonces la periodización que uno encuentra en los capítulos, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, esta cuestión de, bueno, hasta el 8, después del 8 al 10, del 10, uno podría decir, bueno, del 10 al 20, pero a su vez con la periodización que va del 10 al 14, del 14 al 15, del 15 al 17, del 17 al 20, y lo mismo después pasa cuando tenemos la transformación de Brasil en Brasil, digo, ¿no? En el marco de su desgajamiento de Portugal. La verdad que son una serie de problemáticas que son muy complejas de abordar. Son complejas de leer. Cuando uno se fue formando, cuando uno fue leyendo, es cierto,
que ahora con Ana nos conocemos hace un tiempo, me tocó cursar con ella un seminario de posgrado en Mar del Plata, y cuando trataba de explicarnos algunas cosas yo me perdía. Yo recuerdo mi sensación de perderme un poco en la cronología, perderme en los actores. Y entonces digo, entiendo que eso es muy difícil de narrar, entonces el desafío de contar todo esto, ¿no? Sectores populares, milicias, ejércitos, el liderazgo, la relación con Buenos Aires, la relación con el artiguismo, la relación entre Portugal y Brasil, en una periodización que va que son 30 años, la verdad que era muy difícil. Y todo eso está muy bien resuelto. Y creo que en parte la virtud de eso está en cómo fue pensado los capítulos, o como yo imagino que él pensó los capítulos. Porque me parece que como todo libro que está apoyado en una tesis, tiene esa estructura, ¿no? Donde hay una introducción que funciona como marco de que se presentan los problemas. Entonces ahí Pablo dice, yo voy a hablar sobre milicias, voy a hablar sobre sociabilidad, voy a hablar sobre reclutamiento, sobre resistencia, sobre protesta, pero a su vez en relación a quién, en relación con qué otros espacios, esa cosa que llamamos estado de la cuestión, estado del arte. Pero es un estado del arte que en algún punto cuando yo lo leía, decía, cuando iba leyendo la introducción, decía, era acotado, no porque le faltaran cosas, sino porque estaba como ahí como compactado. ¿Pero por qué? Porque después, para poder contar todas esas cosas en una cronología que es como muy compleja, en un espacio que es complejo, hay como grandes estados de la cuestión de vuelta en cada capítulo que realmente te permiten meterte en la problemática sin tener que estar volviendo todo el tiempo a la introducción. Porque uno puede estar más o menos familiarizado con la temática, quiero decir, no todos los lectores de los libros son especialistas en el tema, o uno aspira a que no lo sean, ¿no? Que sea como más transversal la lectura. Entonces esa estructura que él hace en todos los capítulos, como de ir haciendo una aproximación general a qué hay investigado sobre estas temáticas en cada uno de los capítulos, y a su vez ir bajándolo al espacio que a él le interesa, que es este espacio de la banda oriental, para después mostrar todo el trabajo que hay con fuentes, con documentos, hace que la lectura sea muy ágil. La verdad que yo leí el libro en pocos días, no es que no me demoré, lo leí muy rápido, me enganché con la lectura fluye. Eso habla de Pablo como escritor. Estos días estuvimos hablando de la necesidad tenemos los historiadores, de recuperar en algún punto la narrativa para acercar a estos objetos que son básicamente los primeros con los que trabajamos nosotros, digo, papers o libros, que son nuestras producciones principales, acercar a públicos que lo que lean les resulta más o menos ameno. En ese sentido, la verdad que el libro es genial. Y con respecto a algunos de los capítulos, algunos de los temas, la verdad que lo que se nota es en algún punto un grado de erudición muy bueno, muy intenso, cosas que yo me anoté para leer, que no tenía conocimiento, no sabía de su existencia, a pesar de trabajar algunas temáticas similares como las de Pablo. Que yo digo, esto yo no lo leí nunca, no es que nunca lo leí, nunca lo vi citado, porque hay cosas que uno sabe que no leyó, pero que había citado en los trabajos de los demás. Pero me pasó de ver cosas que estaban citadas en el trabajo de Pablo que yo no conocía directamente, que no había visto citado, y que sin embargo hacían a los argumentos, que ayudaban a construir un poco a construir el marco desde el cual está pensando sus hipótesis y después a encontrar respuestas. Entonces, en ese sentido, el libro es bueno. Y una de las cosas que a mí más me interesó es esta cuestión en algún punto historiográfica, ¿no? Hay como algunos temas tienen como distintos grados de sedimentación historiográfica. Por ejemplo, el tema de la representación, o el tema ¿qué ocurre una vez que se produce la crisis en la monarquía española, ¿no? ¿Cómo se resuelven los conflictos al interior de una comunidad política? ¿Cómo se procesan esas diferencias? ¿Cuál es el rol de los sectores clásicamente dirigentes de esas sociedades, ¿no? de esas élites? ¿Cuál es el rol de los sectores subalternos? Han tenido como distintos grados de discusión a lo largo de la historiografía y como distintas olas de discusión. Y en el caso, esto se ve mucho por ahí para el primer capítulo, ¿no? Hay como un grado de sedimentación ahí que logra enganchar los trabajos clásicos, digo clásicos porque son ya de los 80, o fines de los 80, o principios de los 90, digo, de François Javier Guerra, junto con los de Chiaramonte, junto con los de Isla Sábato, pero mezclado con una lectura sobre sociabilidad, sobre participación popular, sobre representaciones, sobre conceptos. Digo,
por eso habla como de distintos grados de sedimentación de la historiografía, porque fueron corrientes o líneas de trabajo que se fueron desarrollando, que muchas de ellas nos preceden a nosotros, como historiadores. En muchas de ellas por ahí no tanto, algunas, las más recientes por ahí nos podemos enganchar. Ana en muchas de esas discusiones está, como participa de esas discusiones, por ahí son más propias, nosotros las leemos como, ¿no? Como llegamos como en segunda instancia, y son marcos teóricos que no necesariamente, o aproximaciones a la historia que no necesariamente están diciendo lo mismo y desde el mismo lugar. Entonces hay que hacer un equilibrio muy difícil, el equilibrio que se construye no es sencillo. Porque parece que todos están diciendo lo mismo, pero no están diciendo lo mismo. Detrás hay discusiones que son conceptuales, hay discusiones que son teóricas. Entonces, para tomar el ejemplo que ya nombré, entre Guerra, Chiaramonte, Anino, en torno a la representación, o Villa Sábato, no todos están diciendo lo mismo. Y cómo se resuelve o cómo se tramita eso, sobre la representación y cómo se resuelven los conflictos, y qué significan las elecciones, y qué significa la soberanía popular. No todos están diciendo lo mismo. Entonces, en ese sentido, él logra ir haciendo un equilibrio en términos de, no de achatar la discusión, sino de utilizarlo, aquello que los historiadores ya escribieron en función de un objeto nuevo. Porque el objeto, que a mí, para esto tiene que ver con los intereses que a mí me llaman la atención, ¿no? Las cosas que a mí más me interesaron por ahí del libro están en el capítulo 1, en el capítulo 4 y el capítulo 5. No porque el 2 y el 3 no fueran interesantes, sino porque lo que estoy haciendo ahora. Me sentí muy emparentado en el capítulo 1, que tiene que ver con esto, cómo se procesan las diferencias políticas, porque en algún momento, como que yo estoy tratando de alejarme de la historia social de la guerra, me estoy metiendo más en una historia política, y eso está en el capítulo 1 del libro. Los capítulos 4 y 5, porque están la cuestión de las milicias, la cuestión de la participación de los sectores populares, que en algún principio son como mis primeros amores historiográficos, ¿no? En términos entonces, volver a esas discusiones desde un lugar distinto, para mí tiene una virtud muy fuerte, es como muy virtuoso lo que termina siendo. Porque sobre milicias, sobre la ciudadanía en armas, también, que es otro de los temas que están presentes en el libro, hay mucho escrito. Del libro de Morgan para acá, ¿no? Sobre Estados Unidos, sobre la independencia de Estados Unidos y demás, el libro de Morgan para acá hay muchísimo escrito. Incluso fue como una gran agenda de temas, Latinoamérica compartida con España, ¿sí? En función de esa crisis del Imperio Español a ambos lados del Atlántico. Entonces, sobre eso hay un montón escrito, y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo decir algo nuevo, puedo traer algo nuevo? Bueno, en el libro de Pablo eso está, la discusión, sus diferentes evoluciones, sus diferentes vertientes, y hay un aporte ahí con respecto a ese tema. Sobre todo, una comparación que a mí me resultó muy interesante en relación a lo que yo conocía, y acá se muestra, hasta qué punto uno siempre puede estar aprendiendo, toda la comparación con el caso francés. Ya no con las milicias en el resto de Hispanoamérica, o con las guardias nacionales, o las guardias cívicas, o los cuerpos cívicos, los distintos nombres que van adquiriendo, o con el caso español, que en algún punto nos es más familiar porque es como un objeto de estudio, sino con, bueno, qué pasa con la Revolución Francesa y con esos cuerpos de ciudadanos armados, por fuera de algunas miradas más clásicas, ¿no? Que uno tenía, pero hay textos que son 2018. Artículos son 2018, no sé cuándo terminaste de escribir esto, pero es de ayer. Y no es una cita al pie para mostrar solamente erudición en términos de también leí esto, sino que hay una utilización y una apropiación de esos autores para construir sus propios argumentos. Entonces, en ese sentido el texto es como hasta provocativo, ¿sí? Porque me parece que a muchos de aquellos que vienen escribiendo sobre estos temas, o que escribieron sobre estos temas que en algún punto los abandonaron, se alejaron, me parece que se pueden sentir interpelados. Porque hay algo más para hacer. Hay algo más para hacer. Porque un poco el esquema que él replantea ahí, o que plantea ahí, puede ser replicado para otros espacios. Otro de los temas que para mí realmente es central, o me parece que es muy novedoso en relación a la historiografía, es esta cuestión del bando realista, ¿no? Que si bien en los últimos años viene creciendo, hay como más estudios sobre, o más interés, incluso por parte de latinoamericanos, historiadores latinoamericanos que empiezan a estudiar a los realistas.
Hay algunos esbozos de trabajos, no sé, que incluso, por ejemplo, Juan Marchena ha estudiado algunos de los realistas que vienen a América, sobre todo las fuerzas que vienen después de la vuelta de Fernando al trono y ese intento de reconquista de América. Hay como algunos trabajos sobre esa oficialidad, sobre esas tropas que vienen a América y que pasan cuando vuelven, ¿no? Cuando vuelven derrotados. Había una cosa ahí, hay alguna cosa más, pero no había tampoco trabajos o mucha cantidad de trabajos sobre los realistas estudiados desde este lugar del mundo, ¿no? Porque lo había por ahí para las parcialidades indígenas que optaban por el bando realista en vez de por el bando revolucionario, porque ahí la consigna, me parece, de los historiadores era tratar de entender, porque en una matriz como más clásica de pensamiento se supone que esas parcialidades indígenas deberían haber optado por el bando revolucionario y lo hicieron por el bando realista, y la pregunta era, bueno, ¿por qué? Eso tiene una agenda, tiene un desarrollo más largo. Pablo da cuenta de esas lecturas, pero esta cuestión de preguntarse por una ciudad portuaria, como lo es Montevideo, que es la cuna de uno de los movimientos más radicales de los procesos revolucionarios, tiene un sector que es realista. Entonces la pregunta del por qué y quiénes lo componen, en relación a qué, descartando esta idea de la manipulación de masas, ¿no? No es una tarea sencilla de hacer, incluso en términos documentales. Porque ¿dónde encontramos a los sectores subalternos? En las fuentes, en los documentos, y a su vez, ¿dónde los encontramos para que nos permita hacer lo que termina haciendo Pablo, que es tratar de explicar cuáles son las motivaciones, o intuir al menos cuáles fueron las motivaciones en términos monetarios, en términos económicos, en términos políticos, hasta yo creo, que no es algo que vos decís necesariamente, pero en términos sentimentales, sí, en términos de historia de las emociones. Entonces, eso que está, la verdad que es complejo. Por eso yo digo que le había seguido un poco el tramo en ese artículo sobre realistas, pero en relación a lo que yo había leído, o lo que recordaba que había leído, porque no es que volví a ver mis apuntes de ese artículo, y lo que encontré acá es mucho más. Cuando lo había leído por primera vez me parecía que era una buena pista, una buena primera aproximación, y lo que encontré acá es otra cosa, es otro volumen de trabajo, otro volumen otra calidad, no solamente en la escritura, sino en lo que está argumentando y lo que está contando. En ese sentido también me parece que las acciones que él va reconstruyendo sobre cómo son las intervenciones de los sectores populares en este periodo de 30 años, está muy también en sentido de esto, de las coyunturas y los distintos momentos. A veces los historiadores somos medio reacios a trabajar con la historia medio del minuto a minuto. Tendemos a los grandes procesos, a las periodizaciones más largas, porque en algún momento estuvo mal visto reconstruir qué es lo que pasaba casi minuto a minuto. Pero para hacer el trabajo que hace Pablo se necesita eso. Porque las coyunturas son muy cortitas, pero sin embargo lo que se juega en esas coyunturas es muy intenso. Entonces a veces una explicación es como muy macro, no nos sirve. Y sobre todo cuando yo estoy queriendo asir a estos sujetos que no dejan tantos registros. Porque no hay memorias, no hay autobiografías. Siempre son hablados, ¿no? Alguien habla por ellos. Incluso en los expedientes judiciales, que son los que por ahí más información nos da, alguien está hablando por ellos. Hay una mediación, siempre hay una mediación ahí. Entonces reconstruir esas coyunturas para tratar de encontrar las motivaciones no es una cosa muy fácil de hacer. Por eso no abundan los estudios. Yo entiendo lo que dice Di Meglio, que vos traés también en la discusión en el libro, como que ahora sabemos más o tenemos más. Es cierto, pero en relación a todo lo que sabemos del resto de los sectores de la sociedad sigue siendo muy poco. Entonces la verdad que no sé cuánto tiempo te llevó a hacer la tesis. Eso es algo que por ahí nos puedes contar en esta clave que yo decía, más de transmitir también una experiencia de escritura, de trabajo para aquellos que están en ese tránsito. Pero yo me imagino que esto no es algo que uno puede resolver apurado con el tiempo. Tipo, tenés una beca y tenés 2 años para hacerlo. ¿Por qué? Porque no están. En 2 años por ahí tenés que revisar una cantidad de papeles para encontrar 3 o 4 cositas.
Y en ese sentido me parece que también, con esto de los sectores populares y sus formas de intervención, me parece que no hay... Lograste salir o esquivar, me parece, la utilización mecánica de ciertos marcos teóricos en los que muchas veces se mueve esa historiografía, ¿no? Como que determinados actos, ¿sí?, cotidianos son todos actos de resistencia. Una borrachera es un acto de resistencia. La pregunta es, ¿siempre es un acto de resistencia? No. Un robo siempre es un acto de resistencia, una deserción siempre es un acto de resistencia, siempre tiene una connotación política, de expresión de una alternativa política. Entonces, de ese tipo de situaciones, los expedientes están llenos, repletos, porque son situaciones que son cotidianas, que forman parte de la cotidianeidad de la colonia y de las primeras décadas del siglo XIX y que se van a prolongar en el tiempo. Entonces, encontrar ese tipo de vestigios no quiere decir, ese tipo de rastros, que efectivamente estén diciendo lo que uno cree que pueden estar diciendo. Ahí, por eso yo traía lo de la coyuntura y reconstruir, ¿no? Y en este sentido, yo creo que, o lo que yo recordaba también, es que a Pablo le interesaban más los sectores populares. Al menos eso tenía en mi memoria. Que puede ser una memoria emotiva y que entonces, como es una memoria emotiva, te lleva a agrandar ciertas cosas o a omitir ciertas otras. Entonces, encontrar también un trabajo tan minucioso y tan pormenorizado también sobre esos otros, ¿no? Sobre las élites, sobre los capitulares, sobre los comerciantes, sobre los oficiales, ¿sí? Como diciendo, bueno, yo para poder entender hasta qué punto esto es un acto de resistencia y un acto con una connotación política, tengo que tener en cuenta el otro al que puede estar dirigido. Y a veces, muchas veces, los trabajos que apuntan a los sectores populares pierden de vista a esos otros. Y lo que terminan construyendo son una especie de hombres de paja. ¿Y por qué? Porque uno le atribuye a esos sectores, dirigentes, elites, o el nombre que ustedes le quieran poner, una serie de características de comportamientos, de pensamientos. ¿Por qué? Porque me es más útil a la hora de tratar de explicar lo que hacen aquellos que sí efectivamente me interesa estudiar. Y lo que yo encontré acá es una contextualización muy importante, una ubicación en tiempo, espacio, en la coyuntura, en los vínculos, en las relaciones, en las alianzas, de esos otros, con los que se supone que o rivalizan, o apoyan, o disputan, en función de los distintos momentos. El momento artista, el momento del directorio, el momento de, no sé, la preeminencia de León, o de Salazar, o de Lecor, o el que fuera. Para tratar de entender un poco cuál es esa dinámica. Para que no se vea una cosa muy dicotómica. Por eso podemos entender que esa plebe, por momentos, pueda ser realista, que pueda ser no sé si es artista en algún momento, parece, por lo que cuenta Pablo, no, es lo que por ahí la identidad que más le cuesta asumir, ¿no? Pero que pueda ir cambiando, que pueda ir alineándose. Yo creo que lo que no puede terminar de hacer el texto, pero porque las fuentes me parece que nos los impiden, efectivamente por ahí hacer ese rastreo que sí uno puede hacer con las élites. No sé, entonces por ejemplo saber dónde están Herrera o Lucas Oves o quien quiera en las distintas coyunturas. Con los sectores populares eso es muy difícil de hacer, porque no tenés un registro documental de 30 años, de nadie tenés un registro documental de 30 años. Pero sin embargo uno entiende que ahí hay sectores populares en función que comparten experiencias y que por eso se van alineando en un momento con unos o con otros y que van cambiando actitudes o asumen ciertas actitudes. En ese sentido, yo que utilicé también la idea de sociabilidad o espacio de sociabilidad y que alguna vez me han retado por la forma en que lo utilicé, me gustó cómo lo resolviste. ¿Sí? Porque lo mismo, la idea de sociabilidad a veces se utiliza como una especie de una forma descriptiva, una utilización como muy... En algún momento hubo una discusión sobre los estudios de redes, ¿no? Como había una utilización dura o blanda de las redes. Con sociabilidad pasa un poco lo mismo también, ¿no? Es como una categoría que si uno se queda puede no decir nada y todo es sociabilidad o nada es sociabilidad. Y si lo es todo y si no es nada, al final es un concepto que no sirve, que no explica.
Entonces, en algún sentido me parece que está bien resuelto esta cuestión de cómo se construye la sociabilidad. La sociabilidad de la élite, que es parte de lo que está también en los primeros capítulos, y la sociabilidad de estos sectores populares. Para la toma, no para la toma de conciencia, en términos más, ¿no? Sino para una toma de posición, de posicionamiento de la coyuntura en un contexto que es muy cambiante. Una de las cosas súper interesantes del libro, que está re bien, a pesar de esto de que la periodización como que se repite en los capítulos, ¿no? Es el escenario de incertidumbre. Pablo conoce el resultado final. Todos los que vayan a leer el libro conocen el resultado final, cuál es el horizonte al cual se llega, ¿no? Pero está todo el tiempo la sensación de que está en construcción, de que algo más puede pasar, de que algo, que alguna otra salida era posible y que no, bueno, no cuaja, no resulta. Entonces, en ese sentido, no sé, yo realmente disfruté la lectura del libro. Siempre hay, me parece, algunas cosas que, qué sé yo, que podríamos conversar sobre algunas de sus afirmaciones, pero me parece que no es ni el tiempo ni el lugar, ¿no? Vamos a hacer un brindis ahora, así que después de ahí se mueve. No, pero digo, la otra cosa que a mí me gustó, con esto por ahí sí cierro, es la incorporación de algunas imágenes o algunos mapas, que son mapas históricos, no son... Hay como una tendencia en la historiografía actual por incorporar la cartografía, ¿no? a los libros de historia. Extrañamente, durante muchos años los historiadores escribimos libros sin referir al espacio, como si todo el mundo supiera de lo que estábamos hablando, de qué lugar estamos hablando. Entonces, en algún punto eso está y acompaña en algunos momentos cuando la lectura se vuelve compleja de seguir, cuando uno no es local, como yo, ¿sí? Yo no sé hasta dónde es la Ciudad Vieja y dónde arranca la Ciudad Nueva. Hoy lo pregunté, caminando. Porque uno puede tener una idea, una representación, pero digo, ¿dónde? Porque todos hablando de Ciudad Vieja, bueno, ¿dónde está la Ciudad Nueva? ¿Dónde empieza la Ciudad Nueva? Entonces, me parece que ese tipo de incorporación o de imágenes que en algún punto condensan sentidos, y no solamente ilustrativos, sino que hay una utilización. Pablo viene contando ciertas cosas que de repente cuando uno se encuentra con la imagen adquieren otro sentido. Entonces me parece que eso termina redondeando un libro de una factura muy buena. En este caso es una tesis, o sea que es una tesis de factura muy buena. Muchas veces lo que uno hace o lo que hacen los historiadores es defienden sus tesis y después agarran sus tesis y las desarman y vuelven y construyen un libro nuevo. Fue lo que hice yo, porque no me gustaba mi tesis, básicamente. Pero en tu caso me parece que no meritaba eso. Seguramente a vos se te ocurren ahora otras formas de presentar o de contar lo mismo, y quizás de una manera que te gustaría más. Pero la verdad que yo no creo que tengas demasiado para reprocharte o para arrepentirte, porque el libro se entiende, el libro es claro, es llevadero, y en muchos sentidos aporta. Que cuando es una tesis, cuando es un libro de historia, a hacer un aporte en un campo, si bien los historiadores decimonónicos somos pocos en todos lados, hay mucho escrito. Entonces hacer un aporte que pueda ser significativo, que pueda ser sustantivo para el resto de la comunidad académica también, no es poca cosa, y la verdad que yo te felicito, a mí me gustó mucho. Muchas gracias. A dar la palabra ahora a Gerardo Catano. Antes que nada, muchas gracias. Disfruté también mucho de leerlo. Y lo primero que quiero destacar es eso, que siempre hemos reiterado una y otra vez que la tesis no es un libro, que la tesis no es el libro, ¿no? Que hay un interreño en donde la tesis tiene que decantar y construir un enfoque narrativo más amable para el lector. Y bien, ¿y por qué no pensar en una tesis que tenga un enfoque narrativo amable para el lector? Y en verdad que es un gran mérito, porque la tesis me atrapó
por su tema, por la manera en que encarás ese tema, esos asuntos, pero también, y cada vez le doy más valor a eso, por lo bien escrita que está, lo bien narrada que está, cómo efectivamente se produce eso que siempre buscamos, pero que no siempre logramos, de que aún conociendo la portada del diario del lunes, como decías tú bien, leyendo, atravesando el libro, te atrapan los vínculos, las personas, y se genera una contingencia, que es un poco el tiempo histórico por excelencia. Recuperar la contingencia, la dignidad de los hechos, recuperar esa dimensión que las personas tienen cuando están viviendo en carne propia la historia, y hacerlo además no solo quedándose con la historia de los que hablan, la historia de los que escriben, la historia de los que deciden supuestamente, la historia de los poderosos, sino, bueno, tratar de aguzar el oído y llegar a los sectores subalternos. En primer lugar, creo que la manera en que tú encarás el tema y el asunto prueba algo que todos sabíamos, pero que el libro realmente viene a confirmar de manera muy notable, que es el nivel de un historiador que se ha formado en estos últimos años, que se ha formado desde el trabajo, desde el cultivo de las viejas virtudes del oficio, pero que se ha forjado también en una institución. Y a ese respecto creo que hay que felicitar mucho a Ana y al rol que ella ha tenido en la construcción de historiadores, y en este caso de Pablo, que obviamente puso mucho de sí mismo, pero que encontró un lugar en donde poder desplegar sus virtudes, sus preguntas. El asunto es apasionante. ¿Cómo poder delimitar el espacio de la política? ¿Cómo preguntarse, bueno, cuál es el lugar de la política? Y no darlo por dado, no darlo por obvio, ¿no? Sino interrogarlo, escarbarlo, y hacerlo además como una hoja de ruta para trabajar un momento de cambio, una transición, en donde los tiempos normales de una monarquía absoluta, o erosionada, pero monarquía al fin, devienen en tiempos revolucionarios, con todo lo que esto implica. Yo creo que te hiciste, y esa es la primera gran virtud, hay muchísimo trabajo, pero la mejor documentación sin preguntas profundas ya sabemos que no da. Y aquí hay preguntas claves. ¿Cuáles fueron los lugares en que se hacía política durante las primeras décadas del siglo XIX? No darlo por obvio, reflexionar sobre lo obvio como tantas veces se ha dicho. ¿Cuáles fueron las modalidades en que los distintos colectivos actuaron en ellos? No tomar esta idea de que, imperaba un liberalismo censitario en donde todo era política de notables y que eran individuos, moléculas que trabajaban. Eso era lo que querían los constituyentes, que no querían, los constituyentes de 1830, que no querían que los colectivos a los que despreciaban actuaran, incidieran, pero no era lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo adquirían legitimidad estos nuevos espacios, estas nuevas formas de hacer política a los ojos del conjunto de la sociedad? ¿Cómo se articuló la política que se generaba en las esferas de gobierno con los espacios de formación de opinión? La emergencia de la opinión como un insumo político que construye decisión, que influye. El tema de las milicias,
el tema de las milicias, un tema sobre el que tanto hay que trabajar, porque nos quedamos con aquella idea, que era una gran idea, pero que era una parte para pensar y para profundizar y advertir que esa idea, esa hipótesis de la ruptura del continuo civil-militar, como decía Real de Azúa, en el orden monárquico y el pueblo en armas, tenía muchas más complejidades de lo que él suponía, y que allí había lugares en donde se construía la política. ¿Qué lugar encontraron las clases populares para incidir? ¿Siguieron intereses de otros grupos o pudieron esbozar una agenda propia? ¿Cómo se transformaron esos espacios de acción política en coyunturas de crisis, de derrumbe de estructuras de poder, de cambios revolucionarios? Estas y otras preguntas hacen que la documentación, que es muy profusa y es muy diversa y rica, pueda ser aprovechada desde una estrategia narrativa muy interesante, en profundidad. Y ahí, con los focos bien puestos, se reformula lo que entendemos, lo que podemos entender como espacios de gobierno en ese momento. La construcción de nuevos y tradicionales espacios de sociabilidad y de formación de la opinión pública. Este tema de qué pasaba en las milicias también era un lugar de política, y este tema de la polarización creciente entre los notables y la plebe, lo cual, y tú lo planteás, deviene en una mirada exigente, porque el primer atajo es en construir y legitimar, porque la narración legitima una historia de notables, una política de notables, pero remar a contrapelo y buscar esos otros lugares, bien, pone en cuestión no solamente la narración de los hechos, sino el concepto de lo que estaba en juego. Me resultó sumamente interesante los enfoques microhistóricos, esa estrategia que incorpora en clave indicial esas fuentes cualitativo-narrativas, cómo lees las memorias, tantas veces leídas, pero que no dieron cosas que tú sí encontraste. ¿Por qué? Y bueno, porque tenías preguntas nuevas, porque tenías un buen marco teórico. Esto permite trabajar en clave historiográfica. Todo aquello que tantas veces se dice, que tantos autores han remarcado, toda historia es historiografía. Bueno, acá uno lo ve y uno puede, lo que les voy a decir no les va a gustar mucho, pero uno puede encontrar a Pibel aquí, agazapado, receloso, pero lo puede encontrar. Incluso puede encontrar documentación, y seguramente estaría enojado, documentación que él vio, pero a la que no pudo preguntar, interpelar de manera profunda. Y está bien, nos va a pasar a todos, te va a pasar a vos, seguramente. Y es bueno que así sea, porque eso renueva. Nunca nadie escribe para siempre, nunca. Y creo que la mejor manera de escribir historia es justamente sabiendo, con los ojos bien abiertos, que ya vendrán quienes o con nuevos documentos o con los mismos documentos interpelarán de manera distinta. A mí me gustó mucho cómo insertase esa búsqueda de los lugares de la política en un momento de cambio. Y eso te permite, a mi juicio, ver con mucha profundidad lo que era el cerno del antiguo régimen. Esa imposibilidad de
de separar la sociedad política y la sociedad civil, ese tiempo de unanimidades, la fuerza de ese sentido unanimista de lo monárquico, y cómo, aún en un espacio reducido, aún en un tiempo reducido, sujeto a una periodificación renovada, y eso también está muy bueno, la periodificación que tú haces sobre ese tramo tan conocido es una periodificación nueva, y eso está muy bien, porque las nuevas miradas no pueden heredar viejas periodificaciones, tienen también que narrar distinto y establecer inflexiones en términos de periodos distintos, y tú lo haces. Tú, a partir del registro de los personajes, ves claramente eso que no es un descubrimiento absoluto, pero que la forma de decirlo, de contarlo, de narrarlo de manera concreta, específica, lo lleva a hacerlo mucho más persuasivo. Esa imposibilidad de encontrar la escisión entre la esfera de la política y la esfera de la sociedad, y ese replanteo nada menos que del concepto pueblo. Y ahí clavás un punto clave, porque nos hemos acostumbrado mucho, demasiado, incluso los historiadores, que debieran haber sido siempre mucho más recelosos, a tener una concepción de pueblo casi congelada, casi inmanente, sí, en debate, pero no. Son concepciones distintas, son lugares distintos de hacer la política, y generan una disputa irreductible. Pelear desde el pueblo como populus, como el todo, y pelear desde el pueblo como plebe, bueno, genera caminos, trayectorias, agendas, agencia, que no se encuentran, o que pueden encontrarse provisoriamente, sobre todo en un momento de cambio, en un momento en donde emerge eso que tú señalás como clave del horizonte de una política moderna, que son los lugares de la libertad. Incluso la construcción de la ciudad como un espacio político, ¿no? La tensión emergente entre el espacio de las ideas y también el espacio de los intereses, el espacio de las facciones, por razones que podrás entender, busqué denodadamente a los partidos. Y bien, me causó mucha curiosidad y mucha interpelación el hecho de no encontrarlos, o por lo menos de no encontrarlos como yo suponía. Y la verdad que me resulta muy desafiante. Yo me acuerdo que Pibel, que aunque lo criticábamos, marcó una época y nos sigue marcando, no solo a nosotros, ¿no? Más allá de toda la brega insistente de la facultad, Pibel aparece. Pero Pibel tenía una intuición, que era una intuición poderosa, y que creo que es una intuición que hay que trabajar. Él decía, y lo dijo, pero nunca lo trabajó, que la historia de los partidos empezaba en la colonia, y armó todo aquel diseño grande, largo, de la historia de los partidos, pero empezó con el tomo 2, con el tomo 3, y los primeros tomos los dejó ahí, y después cuando hizo, en realidad lo había hecho primero, cuando hizo la historia de los partidos, la empezó como él creía, en donde él creía que empezaba todo, y no empezaba, que era en el arreguismo, ¿no? Pero tenía la intuición de que había que hurgar más allá. Yo creo que esa intuición tú la confrontás con mucha inteligencia,
pero no solamente para negarla, sino para construir un escenario con muchos lugares sumamente atractivos, las tertulias, la politización de los espacios públicos, la guerra de los papeles, cómo la acción de estos colectivos, incluso de algunos muy radicales, en el sentido más profundo del término, incidían en la toma de decisiones. Incluso incidían en aquellos que nunca hubieran aceptado, pero incidían. Del mismo modo que la experiencia miliciana, con toda esta mirada nueva, y esa construcción gradual de milicias republicanas, antimonárquicas, lo que significaba la defensa del rey, esa idea que Artigas tiene en medio de la invasión portuguesa, de ordenarle a Miguel Barreiro que destruya las murallas. Siempre me pareció impresionante eso, porque Barreiro, que no sé, estoy siendo muy atrevido, porque no es mi periodo de especialización, pero Barreiro era un radical, o por lo menos tenía cierto... Y Barreiro tomó una distancia enorme, no lo hizo. Lo cual vuelve a establecer esa marca simbólica de la ciudad, de la milicia, el vínculo poroso de los círculos que actúan en la milicia, y ahí aparecen, bueno, los negros, las clases populares, las élites también. Y ese proceso que se va dando, más allá de todos los diques para evitarlo, que es la politización de las clases populares, y cómo eso provoca, bueno, construcción cambiante de identidades políticas. Aquí vuelve a aparecer esta idea de que la pregunta de, bueno, ¿de dónde está el pueblo? Y ahí el pueblo no siempre está en la revolución, más bien generalmente suele no estarlo, aunque siempre es una pertenencia en disputa. En esa tensión que corre por todo el libro entre esa política de notables, individuos y sujetos colectivos que se proyectaban en una clave de permanencia, esa presencia que sobrevive, aún en los momentos más rupturistas, del orden tradicional con su base religiosa, esa transición cambiante entre monarquía y nuevo orden, esas vertientes populares a las que, bueno, el darle visibilidad cambia no solamente la forma de narrar, de relatar, sino el relato. En suma, me dio mucho placer leer el libro. Creo que es un libro profundamente renovador, y no solo es renovador en el sentido de que, bueno, trae preguntas nuevas, el aparato erudito, como se dice, es realmente impactante. Hay un conocimiento muy profuso y riguroso de la historiografía, del periodo, y no solo de la historiografía uruguaya como corresponde, sino hay una apertura no solamente a historiadores del periodo en la región, sino también a enfoques diferentes. Se ve el peso de la historia conceptual. Es también nueva, y vuelvo a lo del comienzo, por cómo se narra, lo cual creo que es una de las virtudes más importantes del libro y más renovadoras. El hecho de que una tesis casi sin grandes cambios pueda ser un instrumento para llegar a otros, el hecho de que uno no escribe para los colegas, sino que también escribe para otros que quieren saber y que muchas veces no son colegas,
esa tensión de narrar bien, de encontrar que la teoría también se define, no solo en preguntas abstractas, sino en cómo se narra, ¿no? Eso es parte de reconocer una buena historia, pero también de hacer una buena historia. Yo creo que hay muchos circuitos virtuosos que tienen que ver con esos asuntos que en el libro se ven. Lo he disfrutado mucho, por todo lo que te felicito, y realmente me da un sentimiento muy reconfortante el hecho de ver un historiador con tu juventud y con ese peso riguroso, con mucho proyecto, que no tiene techo, ¿no? Y que sin duda nos dará estupendas obras en el porvenir. Muchas gracias. Gracias, Gerardo, y ahora le cedemos la palabra al autor. No, voy a tratar de ser breve. Es un día de mucha emoción, ¿no? Es el cierre de una etapa larga. Esto arrancó, ahora Alejandro refería al 2013, ¿verdad? En realidad a fin del 2013 se presentó el primer esbozo de anteproyecto de esto, pero el primer lugar donde conversé algunas de estas ideas en comuna fue en aquella ponencia en Mar del Plata, ahí en abril del 2013, en un abril complicado, sí, que no vimos el sol en Mar del Plata, que se inundó La Plata, o sea, toda una cosa. Bueno, vos, Ana, también estabas ahí en ese viaje pero bueno, también un poco, por eso te agradezco, les agradezco obviamente a los dos, a Gerardo, bueno, y en especial todas estas últimas palabras. Admiro muchísimo tu trabajo y las preguntas y todo lo que has generado en lo que es la historia política. Entonces, tenerte acá a un corrido de horas es un orgullo y un gusto siempre enorme, y bueno, y estas palabras que te las agradezco enormemente. Y bueno, y Alejandro también, nos conocimos en esa instancia. Ahora cuando, bueno, supe que venía, me parecía, bueno, porque he seguido el trabajo de Alejandro, también considero que es un historiador joven que ha crecido muchísimo en todo este periodo, que me parecen muy buenas las cosas que hace, y era también la posibilidad de traer un pedacito de ese precioso grupo de Mar del Plata, al cual le tenemos un enorme cariño y aprecio por siempre cómo nos han recibido y tratado. Entonces también era un poco también eso, y bueno, por eso les agradezco enormemente haber participado y sus palabras. Ana, no te incluso acá porque voy a hacer una referencia a vos un poco más adelante, así que ya no queda solamente como parte de la mesa. No, como decía, después hay vida, ¿no? Detrás de una tesis que se transforma en libro y que se extiende en un periodo tan largo, bueno, lo que queda son como agradecimientos, ¿no? Agradecimientos múltiples, porque bueno, esto, y creo que es la oportunidad también, porque en realidad fue una tesis defendida en plena pandemia, ¿no? En un complicado agosto del 2020, con 5 personas, que era el cupo máximo que podía estar presentes, y otros muchos compañeros que la pudieron seguir por Zoom, pero bueno, esta era la oportunidad de compartir y celebrar ese proceso. Entonces, algunos agradecimientos, en primer lugar, por el espacio, por poder viabilizar esta presentación. Un agradecimiento enorme a Andrés como director del Museo Histórico y al precioso equipo que tiene aquí, de gente que te transmite como una energía siempre como súper positiva y bueno, y servicio en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Para hacer que las cosas salgan bien, haciendo fácil lo que muchas veces es complejo, ¿no? Así que en primer lugar,
por la colaboración en esta presentación, les agradezco. Obviamente también mi agradecimiento enorme a Audi. Hoy, bueno, parte de lo que se conversaba aquí era esta idea, ¿no?, de publicar una tesis, ¿no? Esto fue un llamado a un concurso de tesis, y si bien hubo un trabajo de ajuste y corrección y también tijereteo, digamos, para reducir un poco su extensión, también se intentó mantener el formato de tesis, ¿no? y pelear también por ese espacio de que hayan publicaciones de obras académicas bajo ese formato, además de que convive y que se articula con otros tipos de formato de divulgación, pero también que exista esa posibilidad de un espacio de publicación para tesis. Y bueno, eso es un esfuerzo enorme que está haciendo Audi con estos llamados bianuales, y bueno, entonces hay ahí también un agradecimiento, pues son temas difíciles, temas que no siempre encuentran en la línea editorial más comercial la posibilidad de ser publicados. Entonces, bueno, esos agradecimientos. Hay un agradecimiento también a quienes tuvieron en distintos momentos las instancias de lecturas. Cuando defendí la tesis, el tribunal que estuvo integrado por Pepe Rila, Nicolás Dufo y Mario Chichuri, les debo un montón de sugerencias, lecturas y demás de ese trabajo. Además, una instancia muy linda de tribunal allá en el 2020, más allá del contexto. Y bueno, también al tribunal de este llamado, compuesto por Alex Borucki, Rodolfo Porrini e Inés Cuadro, que fueron quienes evaluaron este trabajo y que también hicieron las devoluciones que aportan y que construyen en ese camino. Dentro de estos agradecimientos, hay una cuestión que decía Gerardo recién, es una tesis elaborada en el marco de la Universidad de la República, y es una tesis que en el contexto en que yo la realicé, vital, de momento de vida y demás, hubiera sido imposible sin un conjunto de apoyos que tuve y que agradezco a la institución universitaria. Es decir, esta tesis se hizo, yo ya tenía 2 hijos, no es una tesis del formato del doctorado en etapa de superjuventud, y bueno, conté para hacer la tesis con todo el apoyo institucional del departamento donde trabajo, pero conté también con un proyecto financiado de iniciación a la investigación que sentó los pilares de esta investigación, con el apoyo también de horas en el marco de un proyecto de investigación más amplio que es el Grupo Claves, y con 3 años de una beca de doctorado que me permitió, y ahí yo tengo la experiencia de haber hecho una tesis de maestría sin estos apoyos y una vez de doctorado con estos apoyos, y cambia radicalmente las posibilidades y la vida, ¿no? Uno escribe la tesis de maestría de las 9 de la noche a las 2 de la mañana y esto se escribe en horarios diurnos. Y realmente en este contexto donde, bueno, donde algunas de estas cosas estamos reclamando su continuidad y su apoyo, me parece que es importante decirlos porque, bueno, porque no es lo mismo, porque no nos da lo mismo. Al mismo tiempo, un agradecimiento enorme tengo a Ana como tutora y directora de tesis, y como quien abrió un montón de caminos y de posibilidades de investigación y de líneas de trabajo en mí, desde el 97, 98 que la estuve como profesora en el IPA, pero también desde el 2010 que empecé a trabajar en el Departamento de Historia del Uruguay. Obviamente que en el libro las referencias a todo lo que ha abierto de caminos en la historiografía de Ana están súper presentes y no voy a tenerme ahora, pero sí me parece que es más importante además destacar todo lo que fue la cuestión humana de Ana y todo su apoyo y su impulso para poder terminar este trabajo, y eso, bueno, me parecía que era el momento de decirlo y de dejarlo constancia aquí. Quería también, no, por favor.
Quería agradecer también a mis compañeros del Departamento de Historia del Uruguay y del Grupo Claves. Son mis dos lugares de trabajo y de investigación, y donde hemos construido dos espacios, la verdad que muy lindos, muy agradables, muy colaborativos de trabajo, donde crecemos juntos, que eso no siempre es fácil. Entonces yo en el libro los refiero a todos, pero especialmente a Nicolás Dufo, a Magdalena Broquetas, a Ariadna Islas, Inés, que bueno, no podía estar hoy, pero bueno, está ella aquí, estamos nosotros con ella también en este momento, Clara, Andrés Aspiros nuevamente, Santiago Delgado, Clarel de los Santos, Florencia Tull, Lucía Rodríguez, Guido Quintela y otros compañeros más, pero digo, en este caso los que estuvieron en este proceso mientras se escribía la tesis. También tengo un agradecimiento especial a quienes fueron fuimos la primera generación del doctorado, y bueno, fuimos un poco los conejillos de India de esa experiencia, y bueno, ahí tuve la fortuna, porque eso es suerte de tener una cohorte, ¿no?, que es el término de doctorado espectacular, con Daniel Fessler, con Wilson González, con Lourdes Peruchena, con Cecilia Baroni también. En especial digo porque después seguimos en la segunda parte del doctorado, que eran los seminarios permanentes. Tengo que reconocer una deuda enorme de gratitud a Wilson y a Lourdes por sus lecturas, porque bueno, en ese contexto yo era el Benjamín, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con las dinámicas de los doctorados iniciales en esta, pero claro, contar con las lecturas y el acompañamiento de gente que venía con una formación mucho mayor es una cosa como súper valiosa, y bueno, y generamos un vínculo que muy rico, que se mantiene hasta el día de hoy, que es ese vínculo de camaradería y de compañeros en una instancia de este tipo. Es un trabajo también, y eso tiene que ver con estas lógicas de la divulgación, que para mí es inescindible de la experiencia docente. Yo creo que me reconozco desde ese lugar, y es esa mi formación de base, y creo que buena parte de las preguntas y de las cosas que están acá parten de ahí, parten del ida y vuelta en los salones de clase, en las preguntas, en las respuestas, y en esa búsqueda de pensar desde la óptica de una clase, problematizar determinadas cosas y buscar. Creo que ahí, en ese sentido, en mi caso, investigación y docencia son dos cosas que siempre fueron como muy juntas, y en ese sentido también reconozco ahí a mis múltiples experiencias como docente, a los múltiples que fueron docentes míos, también todo su valor en estas palabras, y en ese plano quisiera un pequeño recuerdo ahí a un profesor muy importante como fue Carlitos Machado, que bueno, en el medio de la elaboración de la tesis nos dejó, pero que bueno, es importante en toda una generación de nosotros. Y bueno, y lo último, algunas referencias y agradecimientos de tipo personal a mis amigos, en especial a los de las capas más profundas de la vida. Pensé que esto no me iba a pasar. Tomate un poquito de agua. A mi familia, a mi madre, a mi hermano, a mis hijos que crecieron con la tesis, que están acá, a Inés y a Juan, y crecieron bastante. Bueno, decía a mi hermano, a Martín, a mi madre, por todo su apoyo en todo esto. Bueno, a Manuel, que andaba ahí, que no vivió la tesis, pero bueno, está ahí, llegó al final para los festejos. Y bueno, y muy especialmente a Jimena, que acompañó el final de todo esto y que bueno, lo hizo mucho más lindo y llevadero y feliz para mí. En fin, este libro es una celebración de la política de alguna forma también, de la política en el sentido más amplio del término, múltiple, de la política en el sentido más plural, diverso, en el sentido bueno,
de experiencia humana que nos hace eso, plenamente humanos, y en último término, en ese sentido, está dedicado a todos aquellos que de alguna forma dan su tiempo y salen de su yo individual en busca de cuestiones colectivas, en el acuerdo o en la diferencia, pero en esa búsqueda colectiva de una vida mejor. Nada más. Gracias. Gracias, Alejandro, y gracias, Gerardo, por haber realmente dado excelentes aportes para esta presentación, y gracias otra vez, Pablo.